Perdón, es que vine por mis plumas. A ver. Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, Oye, tú eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? yo tengo 22, casi 23. Ay, ay, no. Sí, entonces, bueno, mi área especializada siempre fue en las matemáticas. Ujú. Ajá. Ah, De mira. hecho, he dado un curso de química. Aquí tengo algunos cursos que yo he dado. Ujú. Desde química analítica, cálculo, química orgánica, eh, álgebra básica, ecuaciones diferenciales. O Ah, sea, ok. ya llevo un poquito de carrera en esto, ¿no? Ok. Ah, mira. Qué Qué bien. padre. Ujú. Sí, te oyes muy joven. ¿Sí? Qué sorpresa. Muy joven. Qué bueno, qué bueno, que todavía conservo eso todavía. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Dice el primer problema, con base en la siguiente estructura desarrollada, determina lo que se indica. El inciso A me dice hibridación en el átomo C2, el inciso B, hibridación en el átomo de O, el inciso C, ángulo de los orbitales híbridos del C3, inciso D, ángulo entre C2, C3 y C4, inciso E, ángulo entre C5, C6 y el oxígeno, y el inciso F, número de enlaces sigma y pi en la estructura. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones. Y vamos a empezar con algunos conceptos, porque luego por los conceptos no podemos entender muchas cosas. Ajá. Ajá. Una pregunta, ¿tú también eres del Politécnico? No, yo soy de la UNAM, estoy en la Facultad de Ah, Química, órale. en Ciudad Universitaria. No manches, ¿en serio? Uy, ¿y sí estuvo canijo entonces el examen? Pues es que aquí lo que ustedes tienen es que todo esto lo abarcan ya de manera muy general. Y acá en Ujú. la facultad como que lo desglosamos poco a poquito. Ok. Va por secciones, va por materias, todo este tipo de análisis en la parte de química. Ok. Ah, oye, bueno, ya, perdón, me estoy intrometiendo mucho, pero sí, Sí, no te preocupes. ¿qué haces en un grupo de la psique? Sí, porque, bueno, cuando yo ingresé a la facultad de química, eh, también me quedé yo con las ganas de estudiar la carrera de ingeniero químico industrial ahí en la ISIQUE. Ujú. Entonces, por eso los empecé yo a seguir. Ah, ok. O sea, como tal, está como en ay, ¿cómo decirlo? Tus sueños de hacerte un químico industrial también. Sí. Ah, qué padre. ¿Y te piensas cambiar o te piensas quedar? No, yo ya me lo acabo, de hecho, yo ya voy de Ah, sí, salida. ya vas a salir. Voy a terminar ahí en la UNAM Ujú. y yo espero próximamente meterme a la carrera, más bien hacer la maestría ahí en el Politécnico. Muy bien, claro. Sí, sí, está bien. No, sí, está bien, no te preocupes, ahora sí que al contrario, ¿no? Es para conocernos un poco mejor, ¿no? Sí, está bien, no te preocupes. Entonces, vamos a empezar con el concepto de hibridación. Dos puntos. La hibridación es aquella interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo
para formar nuevos orbitales híbridos, entre comillas. Esos orbitales atómicos híbridos se superponen para la formación de enlaces. Y estos mismos enlaces nos ayudan a determinar y justificar lo que es la geometría molecular. Ok, entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Segura? Ah, sí, así es. De hecho, ya está. Ya está en grabación. ¿Sale? Ah, sí. Sí, claro que sí. Entonces, una vez dicho esto, vámonos con el inciso A. El inciso A me dice hibridación en el átomo de C2. Este es el carbono 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se ve o la acerco más? Ok. Entonces, ese es el carbono 2. ¿Qué tenemos con respecto al carbono 2? Tenemos del lado izquierdo un carbono 1 y del lado derecho un carbono 3. Si el análisis lo hacemos tomando de base el carbono 2, vamos a tener aquí un triple enlace, el cual este es el carbono 3, y tenemos un enlace sencillo en el carbono 1. Para el caso de los carbonos, lo que yo siempre aconsejo es ver si hay hidrógenos disponibles. Esto me va a ayudar a determinar la hibridación que tiene el carbono, si me enfoco en este carboncito. Entonces aquí tengo C1, el carbono 2, el triple enlace y el carbono 3. Entonces, este carbono central, no tiene hidrógenos. Del lado izquierdo tiene un enlace sencillo y del lado derecho tiene un enlace triple. Ahora bien, hay que considerar que cuando tenemos un enlace sencillo carbono-carbono, nuestra hibridación es sp3. Hibridación sp3. ¿Sí? Cuando tenemos un carbono con enlace doble, vamos a tener que esa va a ser hibridación sp2. Y cuando tenemos un enlace, un carbono con un triple enlace, la hibridación va a ser sp. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, también para este tipo de ejercicios, yo aconsejo ver qué tengo del lado izquierdo entre ese carbono. Porque aquí el problema, lo que tiene, es que no me dice ese carbono 2 con qué más está enlazado. Si me dijera, si por ejemplo aquí me dijera hibridación en el carbono de C2 con el carbono 3, pues yo ya sabría en dónde estoy direccionando el enlace, en dónde está
en dónde está donde tengo que enfocar y poner atención para saber qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, para el caso del carbono 2, tengo yo un enlace exterior, un enlace a la izquierda, que me da el carbono 1, y el enlace que me da el carbono 3, ¿sí? Entonces, entre el carbono 2 y el carbono 1, ¿qué tipo de hibridación es? Ajá. Sí, 1 y 2. 2 y 1. Ajá. Entonces este es sp3. Y entre el enlace 2 y 3, entre el carbono 2 y 3. Exactamente. La respuesta a justificar sería... Esta la vamos a bajar tantito, un poquito más. No la vamos a usar. La justificación para el inciso A es... Bueno, este lo vamos a quitar. Entre C1 y C2, la hibridación es sp3, ¿sí? Coma, o bueno, y entre el carbono 2 y 3, la hibridación es sp, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. Entonces, aquí se ve la importancia de las definiciones, que igual a veces no las dan. No las dan y eso hace que nos hagamos bolas, ¿sí? Okay. Entonces, vamos a ir viendo. Ahí está. Inciso B. Hibridación en el átomo de oxígeno. ¿Qué tenemos en el átomo oxígeno? Estamos de acuerdo que este es el oxígeno. Tenemos un carbono aquí y tenemos otro carbono acá, ¿sí? Entonces, si yo tomo ese fragmento, voy a tener el carbono aquí, el oxígeno acá y el carbono acá, ¿sí? Ok. Vamos a checar una pequeña cosita. Espérame tantito. Ok, ya está. Vamos a hacer un pequeño análisis. El carbono, estamos de acuerdo que por estructura de Lewis son 4 átomos. Digo, 4 enlaces puede formar, ¿sí? Y en el átomo del oxígeno vamos a tener... No bajó el papel, ¿no? Así. 6 electrones. Y vamos a tener que... puede tener la posibilidad de formar los enlaces por los espacios libres. Ajá. Aquí podrá formar 1. Y aquí podrá formar 2. ¿Sí? La ventaja que tiene el oxígeno con respecto al carbono, o desventaja, es que cuando se trata de estructuras orgánicas, nosotros vamos a tener el oxígeno
con un enlace carbono, o el oxígeno con doble enlace y un enlace carbono. En el primer caso se considera así para éteres y en el segundo para aldehídos o cetonas. De hecho, este tipo de enlace se le conoce como este tipo de enlace es conocido como enlace carbonilo, ¿sí? Es un grupo carbonilo. Entonces, para en el caso de este primer enlace, vamos a decir que la hibridación es sp3. Y en el caso del segundo, de tener un doble enlace, vamos a decir que es sp2. ¿Sí? Entonces, el átomo de oxígeno es este. A la izquierda hay un carbono. La hibridación es sp3. Y del oxígeno a la derecha hay otra hibridación, sp3. Ahí está. Entonces, por lo tanto, del inciso B podemos decir que el átomo del oxígeno es sp3. La hibridación, bueno, aquí sería la hibridación del átomo de oxígeno es sp3, ¿sale? Le dejo aquí copia y ahorita vamos con algo general, ¿sale? Espérame tantito. ¿Qué pasó? El contrato. Ese lo tengo en la caja de modem, para que no se me pierda. Estoy viendo. Ya vas con ese, yo creo que para otra nomás presentamos recibo, ¿no? Sí. Sí. Creo que están mejor estas. Cuestan 90, nada más tapa lo que es. Y que se pueden estar lavando y no hay problema. Están muy chiquitas, pero son de 10 centímetros. La figurita. Pues sí, no tiene No, son es redonda. figuritas. Sí, es redonda. Sí, se pueden pedir todas No, redondas. como las que tenías. Prefiero darles el contrato a que yo note los números, porque me vaya a equivocar y... Y ándale, beneficiamos a uno. Exacto. O sea, estas, ¿no? Exacto. ¿Se ven bien? ¿Cuánto es? Lo que no dice el tamaño. Están cherries, pero... Sí, Ya, perdón. ¿Cuánto es? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? ¿Se nos está haciendo difícil? ¿Se está haciendo más fácil? ¿Ya le regué? ¿Ya ves? Y de hecho así más o menos lo enseñan en la facultad. Obviamente le meten más caché porque ya son especialistas quienes los dan. Pero siempre se busca la manera más sencilla de ver las cosas. Sí, no, los únicos dibujitos que vas a poner siempre son los símbolos y quizás el átomo central a estudiar. Ahora sí que. Ok.
Está bien. Entonces, vámonos con el que sigue. Inciso C. Ángulo entre los orbitales híbridos del carbono 3. Ángulo entre los orbitales híbridos del carbono 3. Ok, vamos a analizar el carbono 3. Ese carbono 3 lo tenemos aquí colocado. Del lado izquierdo tenemos el carbono 2 y del lado derecho tenemos el carbono 4. El enlace entre el carbono 2 y el carbono 3 hay un triple enlace y en el carbono 4 hay un enlace sencillo. ¿Sale? Entonces, vamos a apuntar carbono 2, triple enlace, el carbono 3, enlace sencillo y el carbono 4. Entonces, y antes de eso, vamos a dar otra definición. Eso mejor. ¿Cuánto? Creo que 120. Ah, no, 165. No sé, mejor. Uy, no. Ok. ¿Sí? Orbital híbrido. Un orbital híbrido es aquel que se forma solamente en átomos unidos de manera covalente. Estos tienen la característica de obtener diferentes formas u orientaciones, y son diferentes a los orbitales atómicos de los átomos aislados. No me voy a meter con el segundo concepto, con lo último que puse, pero sí se debe de considerar esta pequeña parte. Atómicos. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? Ok. Vamos a checar otra cosita. Igual. De este carbón, el carbono 3,
voy a separar dos secciones. Esta es mi primera sección, la de azul. Y mi segunda sección, la de rojo. ¿Sí? ¿Qué vemos en la sección azul? Hibridación SP. En automático, el ángulo de los orbitales entre esos dos carbonos va a ser de 120. No, 120 no, perdón. 180. A esta estructura se le conoce como estructura lineal. ¿Sí? Bueno, la ponemos. Estructura lineal. ¿Y qué sucede en la sección de rojo? Es SP3. Entonces, vamos a poner aquí el enlace carbono-carbono, es SP3. Por lo tanto, este ángulo es de 109.5. Y a esta estructura se le conoce como estructura tetraédrica. Pues ahora sí que cuando ya tú conoces la hibridación entre los átomos covalentes, por ejemplo en este caso el átomo carbono-carbono, tú puedes identificar por ley y de una manera sencilla cómo se ve cada una de estas estructuras. La ventaja que tiene la química orgánica, y es lo bonito, es que puedes ver qué pasa con los desarrollos de aquí a acá. ¿Qué pasa con la molécula orgánica cuando está desarrollada? ¿Qué geometría vemos? ¿Sí? Ahorita vamos a ilustrar cada geometría, porque también ahí tiene mucho que ver la disponibilidad espacial, los números de electrones, todo eso, ¿sí? Los números de enlaces inclusive. Entonces, esto que voy a decir a continuación es extra, pero es de lo más importante también. Porque con esto nacen lo que son los fundamentos de química orgánica para mecanismos de reacción y todo eso, ¿sí? Entonces vamos a analizar la estructura que tenemos aquí. Primero entre el carbono 2 y carbono 3, ¿sí? Entre el carbono 2 y el carbono 3 yo voy a tener este triple enlace. Y evidentemente no tengo oxígenos aquí, hidrógenos aquí, y tampoco tengo hidrógenos aquí. Aquí evidentemente pongo estos puntos porque yo sé que en la cadena principal, tiene un enlace sencillo y tiene otro enlace sencillo. Entonces, estos electrones, si los queremos ver así como si estuvieran así disponibles, forman un
Forman una especie así como de frijol, como de hélice. Es una especie de hélice. Igual lo mismo sucede para este. Y evidentemente en este triple enlace, las hélices están formadas de esta forma. Lo cual me quiere decir que por geometría y por distribución espacial, no tenemos ese contacto y esa fuerza para que estos carbonos con sus respectivos enlaces se muevan. Ahora sí que no hay una distribución espacial, ¿sí? Por eso este átomo, este enlace, se le conoce también como un enlace muy estable y hace que se descomponga el compuesto orgánico. ¿Sí? Entonces, no hay movimiento alguno. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. ¿Qué sucede entre el carbono 3 y el carbono 4? El carbono 3 y el carbono 4. Bueno, aquí yo sé que este carbono tiene un punto. Es el punto de enlace. En este caso, este carbono no tiene hidrógenos porque está siendo utilizado por un triple enlace. Ajá. Eso no me importa, me interesa lo que sucede en el otro lado. ¿Sale? Y en el carbono 4, yo voy a tener el hidrógeno de acá. El otro hidrógeno de acá. Y de este lado tengo otro punto, el cual es el que me da el otro enlace para el carbono 5. ¿Sí? En este caso, estas hélices, tenemos una hélice acá, tenemos otra hélice acá. Hélices o pétalos, lo puedes ver como unos pétalos. Otra hélice acá. Y si nos ponemos más exigentes, este carbono está un poquito más movidito. Este enlace, ese carbono. Y vamos a tener aquí otra hélice. Hacen que de una cierta forma, no soy artista, pero de una cierta forma se forme una especie de tetraedro. Bueno, en este caso mi tetraedro está como que un poquito al revés. Así que queda más o menos así. Acá, acá y acá. Y por arriba tenemos las uniones entre los hidrógenos. ¿Sí? Y otra forma de verlo más sencillo, pues es con la estructura del metano. El metano se representa así. De hecho, hay unos símbolos. Este símbolo quiere decir que este hidrógeno está atrás. El símbolo de las rayitas discontinuas. Y este otro símbolo de la rayita negra o rayita coloreada o raya sombreada hace que este hidrógeno esté acá y se vea de igual forma la estructura tetraédrica que se pueden formar entre estos enlaces. Y es bonita esa parte porque ya cuando ves por ejemplo un átomo de ¿qué será? Bueno, de algún gas o por ejemplo de cloro con otros 5 átomos de otro diferente compuesto, ahí es donde se empieza a complicar un poquito las cosas. Pero la ventaja que tiene la química orgánica es que puede ser un poquito más sencillo de ver este análisis por la sencillez que tiene el carbono. ¿Sí?
¿Preguntas, dudas? ¿Comentarios? ¿Segura? Bueno, vámonos con el inciso D. Ángulo entre C2, C3 y C4. Está sencillo. C2, C3 y C4. Pedile cuadro. Vamos. Toma nota de estudiar porque le puse la nota. No dice biblioteca. Aquí se ven los más. Vamos a hacer la clasificación ahora Rigidez, porque también de los es carbonos. como verde, se dice. Carbono 2, triple enlace. ¿Cómo se llama? Carbono 3, enlace sencillo y carbono 4. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Considerarlos todos en conjunto. Déjame checar una cosita. El jugo verde, vean, el jugo verde es una bomba de nitrógeno. ¿Y eso va directo ahí? Es que lo verde usted lo ve en la naturaleza. Está cubierta la montaña de verde, porque el verde es salud, el verde es vida. Espérame. Ahí tenemos ese jugo verde que le va a adelgazar, le va a ayudar a activar su metabolismo. Va a hacer que esos calambres y esos hormigueos desaparezcan. Tiene los tres ingredientes. Tenemos ahí el limón, tenemos espinacas y tenemos perejil. Un poquito de agua, usted lo licúa bien. Yo sé que el perejil está potentísimo. Pues tengo que traer perejil. Espinaca. Acuérdate de esos tres, ¿eh? Acá no viene una cosita. ¿Tú qué querías del tenis? ¿Quieres ir para las deslactadas, no? Ah, no. Yo ando aquí, en la clase. Ah, ya. No. No. Ok, perfecto. Sí está siendo más claro esto, ¿no? Entonces, ángulo entre C2, C3 y C4. El análisis ya está hecho. Ah, y se me olvidó, de aquí de la respuesta es entre C2 y C3, el ángulo es de 180. Y entre C3 y C4, el ángulo es de 109.5. Eso ya lo discutimos, que es por disposición geométrica. ¿Sale? Ok. Entonces siento que el inciso D está repetido con respecto al C. O de la otra, de la que quieras. Ajá, se deja así. Pues yo sé que no, porque de hecho siempre se deben de checar hacia qué carbono estás, más bien entre qué carbono y qué carbono es. Es muy difícil preguntar la hibridación en el átomo del carbono C2 a decirte, a ver, chécame la hibridación entre el átomo de carbono C7 con el oxígeno. Ajá. Entonces, si me preguntan del átomo central, que en este caso es C2, pues yo haría el análisis en ambos, así como lo hice aquí. Sí, ahora sí que el análisis es en ambos, porque si me están diciendo que el átomo de carbono es C2, yo tengo que enfocar, haz de cuenta que un ojo, para saber realmente qué está pasando en el carbono C2.
Ajá. Pero por ejemplo, ¿qué otra cosa necesitamos? ¿Qué más? Es por eso que es muy difícil es muy difícil explicar un poquito acerca de la estructura de la materia, porque si no somos específicos a veces en lo que se pregunta o en lo que se responde, no podemos hacer un gran análisis en lo que se quiere realmente observar. ¿Sí? Ok. ¿Más preguntas, más dudas? Excelente. Entonces, ¿me sigo con el que sigue? Sus escobas están caras, ¿no? Voy. Ok. El siguiente dice ángulo entre C5, C6 y el oxígeno. Ujú. Entonces vamos a poner la estructura. Es que el inciso E. Ángulo entre C5, C6 y el oxígeno. Así, ¿no? Pues tenemos C5, tenemos C6, tenemos el oxígeno. Vamos a ver. Estoy checando una cosita. Ok. Espérame, es que ando checando una definición por ahí. Sí, todo bien, espérame. Tengo que, hay que buscar la manera de que esto sea un poquito más digerible. Ok. Con respecto al átomo de carbono 5 y 6, no hay ningún problema. Yo sé que el ángulo es de 109.5. El detalle es entre el carbono C6 y el oxígeno.
porque si no me equivoco, cuando se hace el enlace entre un carbono y una molécula diferente al carbono, suelen cambiar los ángulos. Entonces lo que quiero corroborar. Sí, buenas tardes. Ok. ¿De 3 litros o de 2? Es que ahora sí que por el tipo de enlace es SP3, según eso dice que igual el ángulo es el mismo. De 109 puntos. 109.5 y pues el ángulo entre estos tres, igual por otra definición, como aquí ya estoy considerando una cadena más o menos larga, cuando los enlaces son entre carbono-carbono sencillos o entre carbono-oxígeno sencillos, en toda esta parte molecular, debido por los hidrógenos que se tienen en cada uno, aquí la disposición con el otro carbono, podemos decir que el ángulo entre estos dos enlaces, el enlace de aquí, Préndete el refrigerador. el enlace de acá, ¿Qué chescos necesitas? es de 120. Ajá. ¿Por qué 120? Porque estoy haciendo el análisis entre esos tres componentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, vámonos con el inciso F, número de enlace sigma y pi en la estructura. Voy a recortar la estructura. A ver si puedo desde aquí. Bueno. Ahí está. Esta ya está bien, esta no. Vamos a bajar. Vamos a pegar. Ah, caray, que se escuchó. ¿Camiones? ¿O el...? Oh, ya. Sí se oyen sirenas por ahí. Bueno, no te preocupes. Así es la ciudad. Ok, entonces, vamos a checar algunas cosas. Me dice número de enlace sigma y enlaces pi. Vamos a revisar las dos definiciones que son, ¿sale? Entonces empezamos por enlace. Sigma, 2 puntos. El enlace sencillo. Sencillo. Sigma. Aquí le vamos a poner el símbolo de sigma. Aquí están los símbolos. Ay, pero no vienen todos. Espérame.
qué no le encargó, no? Me dijo que me iba a dejar esto de selección. No, dejaron todo eso. Aquí está. Miento. Son operadores. Aquí está, ya. Este es el alfabeto griego. Sigma, aquí está. El enlace sigma, denotado con ese simbolito, es aquel enlace sencillo donde los pares es aquel enlace donde los pares, hay que escribir aquí para la palabra sencillo, donde los pares de electrones no enlazados de un átomo pueden ocupar orbitales híbridos. En pocas palabras, el enlace sigma son los enlaces sencillos. Ajá. Ahora bien, el enlace pi los puntos es aquel enlace químico donde dos lóbulos es aquel enlace químico donde, déjenme buscar un enlace covalente. Quiero buscar las palabras adecuadas para no formado por la hibridación de dos orbitales atómicos P. Es como cuando Elías puso cuando aquí se abrió. Ya se Coma. enseña a Te Julio. vas a cagar de la risa. Ahí está la casa. Lo que pasa es que me pasó un alto y me viene correteando, pero viene a traerme una patrulla y me paró una patrulla. Y ya le dije, oye, lo que pasa es que mi mamá se cayó. Este tipo de enlace no posee tanta energía como el enlace sigma. Ahora sí que por eso es un enlace muy estable, como dado que los electrones que se forman se encuentran alejados del núcleo. ¿Sale? ¿Qué me quieres tirando la pata? Pues aquí ya vengo, pues. Sale, pues, bye. Poca madre. Ahorita me tiro de las ¿Le escaleras. parece cómo se cagan de la risa? Déjame checar algo, ¿eh? Ponle pulsa. Poca perra madre. La verdad, sí. Déjame ver.
Es que creo el enlace pi es para los dobles enlaces. Pero no sé si también juegue el triple. Okay. Aquí encontré un poquito de geometría molecular. Caray. Espérame. Oh, ya vi. Ok. El enlace sigma vamos a decir que es un átomo, es un enlace único, un enlace sencillo. Y los enlaces pi ya son los enlaces extras, podemos decir así, entre los componentes del carbono, ¿sí? Entonces, vamos a contar primero los enlaces sigma. ¿Cuántos vemos? Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, 4, 5, si consideramos el central es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si no me equivoco son 21. ¿Gustas ayudarme a corroborar? Yo conté 21. Ajá, a ver. Pobre mamá. Me encontré capaz de hasta de las escaleras. Ya voy a dar vuelta aquí en la calle. ¿Cuántos? Pues la vida de mi hijo fue primero. 22. 1, 2, 3. Ahí son 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, sí, 22. Ok. Entonces enlace sigma son 22. ¿Sí? Y el enlace pi van a ser los otros dos enlaces que están entre el carbono 2 y el carbono 3. ¿Sí? Que en este caso son 2. No pueden ni hablar. ¿Sale?
El enlace Pero pi fíjate cómo lo amo la mamá. es igual con 2. Ya, ahorita la chica. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Segura? Segura, segura, segura. ¿Cómo eran qué? Ah, sí, aquí. Quedamos que entre estos dos eran de 109.5. Pero ya cuando seleccionamos todo el conjunto, por teoría, son de 120. ¿Sale? Ajá. Sí, porque estamos considerando, en este caso, estos tres. ¿Sí? Bueno, estos dos enlaces que son los principales. Y yo. Sí. Más preguntas, más dudas. ¿Segura? Ok. Vamos a ver. Vamos. Ay, yo te decía, ay, mira, sigue este. Está igual, pero no. Entonces, ¿crees que ya podamos resolver el 2 solitos? Ok, espera, vamos a ir resolviendo juntos. Tú nada más me vas a ir contestando, ¿sale? Aquí a este ejercicio lo que le faltó fue enumerar los carbonos. Entonces primero los enumero. Hibridación de los orbitales atómicos que se presentan en el átomo 4 de carbono. Entonces tengo el carbono número 4. Exactamente. Entonces, como en ambos tenemos un enlace sencillo, ponemos que es sp3, ¿sale? De manera general, de manera general, así se pone. Ya de manera particular es, por ejemplo, si tenemos aquí un doble enlace, si tenemos aquí un enlace sencillo. O sea, por ejemplo, si me dicen el carbono 3, yo sé que al lado del carbono 2 hay un enlace sencillo. Digo, hay un enlace doble y del carbono 3 al carbono 4 hay uno sencillo. Entonces ahí sí remarco los dos enlaces, ¿va? Ángulo entre los orbitales híbridos del átomo 2 de carbono. Aquí te dicen que es 1 kilo. Aquí en la casa. Pero no. ¿Qué programa? ¿Lo tendrías que enviar por gramo? Por gramo. No. Para este caso, que son los orbitales híbridos, o sea, los orbitales entre dos. Ajá, si lo vemos de 1 a 2, son de 109. Y si lo vemos de 2 a 3, son 120. ¿Sí? Espera, estoy checando otra cosita.
entre los orbitales híbridos del átomo C2. Ok, entonces vamos a poner que es de 109. Ay, se ve muy feo. Espera. Para el inciso A quedamos que es sp3. Inciso B, del carbono 1 al carbono 2 es 109.5 y del carbono 2 al carbono 3 quedamos que es de 120, ¿sí? Inciso C, tipo y número de orbitales de enlace entre los átomos 5 y 6 de carbono. Entonces, tipo y número de orbitales entre los átomos 5 y 6 de carbono. Aquí está C5 y C6. Ajá. Y fíjate, aquí ya me dijeron entre qué átomos de carbono, ¿sí? C5 y C6. Entonces, el ángulo es de... Son 2 pasos. Ah, no, perdón, tipo y número de orbitales. Y se pueden bailar todas las... La hibridación es sp2, ¿verdad? Con esos pasos. Vamos a ver. Iván, ¿puedes atender? Sí. Ya nos vamos. Déjame ver qué se refiere con eso de tipo y número de orbitales. Luego se hace... Se hace bolas. Ok. Número de orbitales para este caso vamos a tener que son 2. Número de orbitales de enlace, pues tenemos aquí 2 enlaces, ¿sale? Y pues el tipo sería enlace covalente. ¿Sale? Número de enlaces. Número de enlaces, 2. Tipo de enlace, covalente. ¿Sale? El inciso de geometría espacial del átomo de carbono, el átomo 8 de carbono. O sea, en este. ¿Qué vamos a tener en este? Tengo aquí un enlace de oxígeno. Tengo aquí un enlace de bromo. Es bromo, ¿verdad? Sí. Tengo aquí un hidrógeno. Y voy a tener por acá otro hidrógeno. ¿Qué tipo de geometría es? Tetraédrica, exactamente. Y el inciso E, ángulo del enlace del átomo de oxígeno. No. Este por la disposición espacial. Quedamos que es de, si no me equivoco, de 108, de 120 digo. Corroboro, espera.
Entonces, ¿vamos con esto? Un poco de oxígeno. Este es de 120, sí. Inciso E. Ángulo de 120 grados. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas? Sí, sí es que tengo que... Ah, perdón. Dime. Ok, va que va. Entonces, el número 3 me dice, de conformidad con las relaciones establecidas entre la estructura atómica y la periodicidad química, contesta la información solicitada en cada caso. El inciso A dice número de electrones de valencia del elemento químico X con Z igual a 20. Z es el número atómico. Ahí tienes tu tabla periódica a la mano. No te preocupes, yo me espero, ¿eh? Ok. Para este ejercicio, si no me equivoco, es pura lectura de la tabla periódica, ¿sí? ¿Sí sabes leer la tabla periódica o quieres que demos un repaso? Ok. El inciso A me dice número de electrones de valencia del elemento químico X con Z igual a 20. Entonces tenemos Z igual a 20. ¿Qué elemento químico es? El de número atómico con 20. ¿Cuál? ¿Calcio? Ok. Calcio. Lo voy a poner aquí. Espérame. Bueno.
Pau, ¿sí me oigo? Sí. No sé si estabas hablando hace rato, pero Como que se ahorita había, sí ya. como que se había cortado, no sé. Bueno, está bien. Ajá. Entonces tenemos que es el calcio. Inciso A. El calcio. Los electrones de valencia son los bueno, el número de oxidación que tiene por ahí. Arribita del elemento químico, Ajá. ¿qué número tiene? ¿Qué número de oxidación? Es el +2. Más 2. Ese es el número de electrones de valencia, el más 2. ¿Sale? Ok. Entonces, aquí dice localización en la tabla periódica del elemento químico Y con Z igual a 25. ¿Cuál es ese elemento químico? Sí. El manganeso. Voy. ¿El manganeso? Ajá. N. Sí. N. Nada más pide localizar, así lo dejamos, ¿va? Ok. El inciso C, número atómico del elemento químico R, ubicado en el grupo 6A del periodo 4 de la tabla periódica. ¿Cuál es ese? ¿De cuál periodo dijo? Es periodo 4. Espérame. ¿Sí aparece? Espérame tantito. En la tabla que tenías se ve como que, Ok. bueno, no se alcanza. Sí. A ver, sería el 1. Veía, calidad. Veía. Y periodo 4. ¿Sería el selenio? Selenio. Ajá. Déjame corroborar. Sí, selenio. Me dice periodo 4. Familia 6A, ¿verdad? 6. 6A. Inciso D. Carácter metálico o no metálico del elemento químico T, localizado en el grupo 3B del periodo 3 de la tabla periódica. ¿Cuál es el elemento T? Ay, permíteme tantito, ¿eh? Mientras lo buscas y ahorita lo checamos, ¿va? Ay, este no es eso.
Escandio. Vamos a darle. Ah, ya, perdón. Ahora sí. ¿Qué elemento químico es? Escandio. ¿Estaño? Escandio. Escandio. Ujú. Rubro. Para que vayamos a la par, si no. Ok, sí. Ese sí. Escandio. Ok. ¿Metal o no metal? Metal, ¿no? Entonces tiene carácter metálico. Porque de hecho también pregunta eso el inciso. ¿Sale? Carácter metálico. ¿Sí? Ujú. Y por último el inciso E.
Elemento químico X, Y, R o T que presenta la menor energía de ionización. La energía de ionización, si no me equivoco, el aumento va de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Entonces, si gustas, vamos a ubicar los elementos en una tabla periódica. Ya sabemos cuál tiene menor energía de ionización, ¿no? Ujú. Voy a tomar este que está en blanquito. Uy, pero no se ve. Espera. Números de oxidación, ahí está. Ahí está, perfecto. Ok. Díctame los elementos de la al D. ¿Cómo? Dime los elementos del inciso A al inciso D. ¿Cuáles ubicamos? Es el manganeso, no, Sí, calcio, manganeso, selenio y escandio. manganeso, escandio, el selenio y, si no me equivoco, el calcio también, ¿no? Ujú. Perfecto. Ok. Ok. De esos elementos, me pregunta ¿cuál tiene la menor energía de ionización? La energía de ionización de aquí a acá disminuye. Disminuye. Y de abajo hacia arriba, más bien de arriba hacia abajo, también disminuye. Entonces el calcio. Exactamente. Entonces, para el inciso E, la respuesta es el calcio. Bien. ¿Sale? Ujú. ¿Preguntas, dudas, No, comentarios? no. ¿Segura? Sí, bueno, nomás si podríamos profundizar lo de los ángulos, la forma y ya, creo que ya. Sí. Los ángulos y formas es lo único que sí me quedó. Ah, y también en tipo y número de orbitales pusiste los enlaces y el enlace pues covalente y también como que me norte, pero si quieres primero empezamos con los ángulos o no sé cuál sea como más fácil de explicar ahorita. Pues ahora sí que, si quieres con los ángulos, comenzamos con los ángulos, ¿no? Ok. Entonces, quedamos con los ángulos. Entonces, yo cuando se conoce la hibridación
de nuestros enlaces. Coma, fácilmente podemos conocer los ángulos, coma, si el elemento tiene hibridación SP3, decimos que el ángulo es de 109.0. Si es hibridación SP2, el ángulo es de 120. Y si es hibridación SP, el ángulo es de 180 grados. Ahora bien, vamos a bajar una tablita para guiarnos y orientarnos un poquito más, ¿no? A ver si se deja ver. Sí. Ahí está la geometría molecular. Ay, pero se ve horrible. Es que quiero una donde se vea todo clarito. Para no tener trabajo, que no nos cueste trabajo. Desde el libro. La quiero con hibridaciones.
estas tablas y no encuentro la adecuada. Bueno, si no pongo una general. Ok. No te preocupes. Sí, yo medio. Bueno, ¿Sí se medio ven? ajá, sí. Yo no soy medio alcanzo a ver, pues. Ok, bueno. Ahí está. Entonces, esto es para puro átomo del carbono, en la cual, cuando se trata de geometría lineal, la hibridación siempre va a ser SP. En el carbono deben de existir dobles o triples, bueno, en este caso son triples enlaces. En el caso de el CO2, por ejemplo, tenemos una geometría lineal, pues tiene dos dobles enlaces, los cuales no permiten que haya un movimiento con el oxígeno. Ajá. La molécula no se puede mover. Ahora sí que si nosotros tenemos a veces este movimiento, con los dobles o triples enlaces la molécula puede quedar un poquito más solidificada. O en el caso de lo que conocemos como el etino, que también es otra molécula con hibridación SP, en donde por repulsión estérica y por el triple enlace no va a haber movimiento entre esos hidrógenos que nosotros tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, la geometría es lineal, el ángulo formado entre este enlace, entre ese triple enlace, va a ser de 180, pues no va a haber movimiento. ¿Sí? Ahora bien, con la hibridación SP2, nosotros vamos a tener una geometría triangular. Debemos de aclarar que este es un doble enlace, y en ese doble enlace, por ejemplo el eteno, vamos a tener dos hidrógenos acomodados en diferente posición, obviamente, pero con una distribución espacial un poquito más movible. En dado caso, tenemos aquí el doble enlace con sus respectivos hidrógenos, y esto por disposición espacial me puede dar una geometría angular, en donde los ángulos de interacción van a estar aquí, entre estos hidrógenos. Otro tipo de geometría angular, por ejemplo, la podemos tener en el formol. El formol es un componente conservador para embalsamar cuerpos, donde el carbono central tiene una hibridación SP2 y los respectivos hidrógenos también van a estar colocados de esta forma. Ajá. Formando entre los enlaces una disposición espacial que hace que esta misma y esta propia se comporte como una geometría angular. ¿Sí? El ángulo de enlace es de 120. Aquí el ángulo de enlace es de 180. Y vamos a tener que para el enlace sencillo, la hibridación SP, este es SP, este es SP2, este es SP2, y en la hibridación SP3, para el caso del carbono, por tener la posibilidad de enlazarse 4 veces,
de tener 4 electrones libres para poder formar sus enlaces, la estructura va a ser realmente tetraédrica, teniendo una disposición espacial de 109.5 grados, ¿sí? Ujú. Entonces, para todo esto siempre hay que ver la disposición espacial de cada uno de los carbonos en donde nosotros estemos enfocando nuestro objetivo. Cuando veamos enlaces sencillos, carbono-carbono, por ejemplo, vamos a ver que son enlaces covalentes con hibridación sp3 y una geometría con una disposición tetraédrica, porque mi mismo átomo de carbono me da esa oportunidad de ser enlazado con 4 hidrógenos diferentes, ¿sí? En el caso del oxígeno también se puede trabajar de una manera similar, aunque se tiene una disposición de 2 electrones con la posible formación de 2 enlaces. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya quedó más claro? ¿Segura? Bueno, igual voy a checar como unos ejercicios ahí y pues si ya me surgen, pues te digo, ¿Me oye, aquí. escribes? ¿Sí? Ajá. Oye, ajá, sí te digo, oye, aquí como que intenté resolver esto y me salió así. Sí, sí, Bueno, sí, más sí. que nada es consultarte si así anda bien, pues. Sí, claro que sí. Ahora vámonos con las formas. Creo que está relacionado con esto. Ajá. Bueno, ahorita vi unas imágenes y... Me regreso a las imágenes. ujú, Este tipo de geometría, ¿no? ajá. Eso, bueno, a ver, déjame volver a checar el carbono 8. En el carbono 8, ¿por qué dio tetraédrica si tiene como nomás dos en cada, bueno, uno en cada lado? Ahí ¿Del como primer que, ejercicio o del segundo? segundo. Segundo. Carbono 8. El carbono 8, igual por su disposición electrónica, tiene 4 enlaces, 4 formas de hacer enlaces. Y Ah, bueno, ahí es por justamente los 2 hidrógenos, o sea, se toma como otros 2 bracitos, por así decirlo. exactamente. Ah, sí, ya lo entendí entonces. ¿Sí? Ujú. Sí, en dado Es que caso. ahí como, no, es que justamente era como de, a ver, ¿por qué se ve? Bueno, yo vi como que es lineal, no, espérame, déjame buscar cómo se llama la de nomás 2 bracitos. Angular. Acá está. Ajá, angular, sí, angular, aquí está. Ay, espera. Sí, no te Por acá preocupes. andaba. Ajá, justamente angular. Dije, pues, ¿cómo está esta cosa? Pero como ahorita me dices que le salen como otros 2 bracitos justamente por los 2 hidrógenos, pues ya me queda un poquito más. Exactamente. Sí, entonces lo que te digo, por ejemplo, si me están dando un átomo central, debo de ver qué está pasando en ese átomo central. Ajá. ¿Sí? Para que pueda yo tener una caracterización pues un tanto más exacta, un tanto más precisa. Y sobre todo es más sencillo cuando se tienen enlaces así sencillos a la molécula anterior, que tenemos triples enlaces, dobles enlaces, enlaces sencillos, perdón, y no sabemos realmente qué está pasando alrededor de todo esto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, ya me quedó un poquito más claro eso. ¿Ya? Ahora vámonos con los enlaces. Los enlaces. ¿Y por qué fue covalente? Bueno, no sé nada cuántos hay y de qué depende o cómo está la cosa. Los enlaces sigma y pi. No, lo de covalente. En el ejercicio 2. Uh-huh. Ejercicio 2, inciso C, ¿verdad?
Creo que... A ver, espérame. Ajá, sí. El enlace covalente entre carbono e hidrógeno están caracterizados por la electronegatividad. Si la electronegatividad es 0, si no me equivoco, este es covalente. Covalente polar. Si la electronegatividad va de 0 a, déjame checarte el valor exacto, a 1.7, perdón, aquí es covalente no polar. Covalente no polar. Si va de 0 a 1.7, este es covalente polar. Aquí es menor a 0.4. Si el valor es menor a 0.4 es covalente no polar, de 0 a 1.7 es covalente polar, y de 1.7 en adelante es iónico. ¿Sale? Esto es por principio de electronegatividad. ¿Y cómo es la electronegatividad? La electronegatividad es una propiedad que nos da la tabla periódica, Ajá. la cual nos ayuda a determinar tanto el tipo de reacción, el tipo de enlace que se da, como saber si esa reacción también suele ser real, se puede dar, o en dado caso no. Esta es la tabla de electronegatividad. El elemento más electronegativo va a ser el flúor, ¿sí? De ahí va a seguir el oxígeno y demás. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, en algunas tablas periódicas sí vienen las electronegatividades, no sé en la tuya. Okay. ¿Puedes poner tu pizarrón? Ah, sí. Okay. Pero nosotros le pusimos nomás enlace covalente. ¿Sí? ¿Esto es de 0, dices? De 0.4. Por eso es que te digo, nomás pusimos enlace covalente, o sea, es entonces enlace covalente no polar. Si lo quieres completar, sí se le puede poner enlace covalente no polar. Y Okay. Se entiende lo mismo enlace covalente con enlace covalente no polar. ¿Es lo mismo? no. No son lo mismo. Me revolví. Sí, no son lo mismo. Ahorita te digo las características del enlace covalente no polar. Estos enlaces son aquellos que se forman entre dos átomos del mismo elemento o entre átomos de diferentes elementos que comparten electrones de manera más o menos equitativa. Este es el enlace no polar, covalente no polar. Evidentemente el enlace covalente no polar tiene muy poca diferencia de electronegatividad. Y si la electronegatividad del carbono es de 2.6 y del hidrógeno es de 2.2, voy a tener que 2.6 menos 2.2 me da 0.4. ¿Sí? Okay, entonces ahí lo que hiciste fue una resta entre Entre las electronegatividades. Permíteme tantitito, ¿eh? Sí.
Espera. Ay, perdón, ya. Vuelvo a retomar. Sí, en este caso es de 0.4 por la respuesta con negatividades. Ok, entonces, ay, es que no sé si no estoy entendiendo yo algo o si no explico bien mi pregunta. Es que, te digo, entonces, ¿dónde queda como el enlace covalente, covalente? O sea, es que me dices que no es lo mismo enlace covalente con enlace covalente no polar, Ajá, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es el enlace covalente? El enlace covalente, Ajá, sí, o sea, sin nada más, enlace covalente. ahorita te digo. Lo que pasa es de que ya entramos con términos ahí un poquito más profundos. Pero bueno, a modo grosso, sin meterme a tanto de fondo, el enlace covalente es cuando dos átomos no metálicos comparten uno o más electrones. Ajá. Ajá. Esto quiere decir que se unen a través de los electrones de su último orbital, el cual puede depender del número atómico en cuestión. En este caso, nosotros tenemos que el carbono tiene cuatro electrones en su último orbital y el hidrógeno en este caso tiene uno. Ajá. Ajá. Entonces por eso puede existir esa unión. Uh-huh. Del hidrógeno, pues claramente aún no se sabe si es 100% metal o si a veces se comporta como metal, a veces como no metal. Ok, pero bueno, en lo que respondimos, entonces, no se queda así como enlace covalente, no le ponemos como Si quieres no ponerle polar. enlace covalente no polar, se lo puedes poner, no hay ningún problema. Ok, ¿Sí? ya está. Ajá, bueno, creo que ya se me aclaró tantito. Una duda, me dijiste que iba a ser como dos mitades, ¿vas a comer o algo o No, los yo voy a... para que tú comas. ¿Seguro? Sí, Bueno, sí, 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 sí. sí, ya sé. Sí, ahora sí Entonces que nos vemos a qué hora. pues apenas llevamos casi 2 horas. Y si te das cuenta, de esas 2 horas despachamos unos 3 problemas bien resueltos y bien explicados, en donde hemos aclarado algunas cosillas. Ajá. Ah, sí, es cierto, que nos vamos dos. Perdón. ¿Sí? A ver, una. Ah, sí, sí. Pero es que mi reloj está adelantado una hora y dije, Caracas. Y ya, o sea, como. ¿Ya ves? Entonces, si quieres podemos hacer un break. No, si quiere. A ver, espérame, si me pregunto a mi papá si ya quiere comer. Es que, o sea, yo sí aguanto, pero luego mi papá pues quiere comer.
Espérame entiendo. tantito, Te toca a ti a veces hacer. no, o a veces salimos a comer. Espérame 5 minutitos. Sí, yo te espero.